La existencia humana no es un punto aislado en el tiempo, sino una continuidad infinita del alma en su proceso de maduración espiritual. Cada vida es una etapa de aprendizaje, una oportunidad ofrecida por la misericordia divina para que el espíritu corrija errores, amplíe su comprensión del amor y se acerque poco a poco a la perfección moral. El alma, en su esencia inmortal, es como un viajero milenario que, al atravesar múltiples encarnaciones, va dejando huellas en cada existencia que repercuten en su presente. Las decisiones que tomamos, los vínculos que cultivamos, las pruebas que enfrentamos, todo está impregnado de las experiencias vividas en vidas anteriores. Nada de lo que somos es fortuito. Cada rasgo de nuestra personalidad, cada virtud o defecto, tiene su raíz en ese pasado invisible que aún nos acompaña, silenciosamente. Antes de comenzar esta impactante exploración sobre evolución espiritual y vidas pasadas, quiero saber tu opinión, pues es muy importante para nosotros. ¿Crees que ya hemos vivido otras vidas? ¿Has tenido algún sueño, déjà vu o experiencia que te haya hecho pensar en esta posibilidad? Escribe en los comentarios y le dejaré un corazoncito a tu comentario. Aprovecha para suscribirte al canal, dar like y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. En la obra El libro de los espíritus, de Allan Kardec, se plantea que la pluralidad de existencias es una ley natural que permite al alma avanzar gradualmente hacia su perfección. Según los espíritus superiores, no podríamos alcanzar en una sola vida todo el conocimiento y la moral que se requieren para evolucionar plenamente. Sería como pretender que un niño aprenda todo sobre el mundo en un solo día. Cada vida es una clase, una lección, un campo de pruebas, y en cada una de ellas sembramos causas cuyas consecuencias inevitablemente recogeremos en el futuro. Así, las vidas pasadas no son una carga o un castigo, sino una oportunidad. Son el campo fértil donde germina la sabiduría que hoy estamos comenzando a cosechar. Imaginemos a un espíritu que en una vida pasada fue soberbio, insensible, indiferente al sufrimiento ajeno. En su momento, pudo haber gozado de poder, riqueza, prestigio, pero si no supo utilizar esas bendiciones como instrumentos de bien, sino como medios para alimentar su ego, su alma quedó en deuda consigo misma. No con Dios, que es amor infinito, sino con las leyes que rigen el equilibrio del universo. En la próxima encarnación, es probable que ese mismo espíritu experimente situaciones donde necesite aprender la humildad, la compasión, el servicio desinteresado. Quizás venga en un entorno sencillo, donde dependerá del cariño de los demás, o en un cuerpo limitado, que le enseñe a valorar la vida desde una nueva perspectiva. Así funciona la justicia divina. No con castigos arbitrarios, sino con experiencias que conducen a la redención y al crecimiento del alma. En El cielo y el infierno, también de Kardec, encontramos diversos relatos de espíritus que, después de desencarnar, relatan sus estados de conciencia y los efectos que sus actos pasados generaron en su condición espiritual. Algunos se describen como atormentados por culpas que no supieron redimir en vida. Otros, en cambio, irradian paz y serenidad por haber actuado con rectitud. Estos testimonios refuerzan la idea de que nuestra conducta actual está directamente influenciada por lo que fuimos, y que todo lo que hacemos dejará un eco profundo en nuestro futuro espiritual. No hay olvido posible ante las leyes divinas. Todo queda registrado en la conciencia, y es allí donde florecen los frutos de nuestras elecciones. Las vidas pasadas también explican ciertas afinidades inexplicables o aversiones inmediatas. ¿Quién no ha sentido alguna vez una conexión profunda con una persona apenas conocerla? O un rechazo instintivo sin una razón clara. La espiritualidad nos enseña que, muchas veces, reencontramos almas con las que hemos compartido otras existencias, ya sea para continuar una historia de amor, reparar un daño o completar una misión conjunta. Estos lazos, conocidos como afinidades espirituales o resgates kármicos, son parte del plan divino para ayudarnos a evolucionar junto con los que caminan a nuestro lado. Nadie aparece por casualidad en nuestra vida. Cada encuentro tiene un propósito,
incluso aquellos que nos causan dolor o conflicto. Y no solo las personas están relacionadas con nuestro pasado espiritual, también lo están nuestros talentos, nuestros temores, nuestras inclinaciones naturales. Un niño que toca el piano con maestría desde los 3 años, o alguien que aprende un idioma con sorprendente facilidad, probablemente ha cultivado esas habilidades en otras vidas. De igual forma, un miedo inexplicable a las alturas, al fuego, al agua, puede ser la memoria inconsciente de una experiencia traumática vivida anteriormente. La reencarnación nos permite entender estos aspectos de nuestra personalidad desde una perspectiva más amplia y compasiva. La psicóloga y médium brasileña Ivonne A. Pereira, en su libro Memorias de un suicida, narra el sufrimiento de un espíritu que, tras quitarse la vida, fue rescatado en el mundo espiritual y reencarnado con el propósito de reparar el desequilibrio causado. En su nueva existencia, este espíritu carga con desafíos emocionales, tendencia a la depresión y una necesidad profunda de reconectarse con el valor de la vida. Esta obra profundamente conmovedora revela cómo las experiencias pasadas influyen directamente en nuestras pruebas presentes y cómo la reencarnación es la mayor muestra de amor y justicia del Creador. Comprender que las vidas pasadas influyen en nuestro presente no es una creencia sin fundamento, sino una verdad revelada por la espiritualidad superior y confirmada por múltiples manifestaciones mediúmnicas alrededor del mundo. Desde Chico Xavier hasta Divaldo Franco, incontables médiums han transmitido mensajes que refuerzan esta verdad. Somos espíritus eternos, en constante proceso de aprendizaje. Y cada vida, por más dolorosa o sencilla que parezca, es una bendición, cuidadosamente diseñada para llevarnos un paso más cerca de nuestra evolución. Aceptar esta realidad transforma nuestra forma de vivir. Nos hace más conscientes de nuestra responsabilidad. Los demás y más agradecidos por las oportunidades que la vida nos da. Cada situación difícil deja de ser una maldición y se convierte en un maestro. Cada pérdida, una oportunidad de desapego. Cada desafío, un llamado a la superación. Las vidas pasadas no son cadenas que nos atan, sino raíces que nos sostienen mientras crecemos hacia la luz. Así, al mirar nuestro presente con los ojos del alma, entendemos que nada es injusto, que todo tiene un sentido profundo, y que estamos aquí, ahora, no por castigo ni casualidad, sino por amor. El amor de un universo que conspira constantemente para que nuestro espíritu, aún imperfecto, alcance un día su destino más elevado, la plenitud, la paz y la unión con lo divino. Porque en la eternidad del tiempo, cada vida es apenas un paso, pero cada paso nos lleva más cerca de la luz. ¿Cómo podemos entender el grado de evolución que tenemos, basado en vidas pasadas? Comprender el grado de evolución espiritual que poseemos es como contemplar nuestro reflejo en un espejo que no muestra la apariencia externa, sino los matices profundos del alma. Este conocimiento no se alcanza mediante títulos académicos, riqueza o prestigio social. Al contrario, se revela en nuestras actitudes cotidianas, en la forma en que enfrentamos las dificultades, en cómo tratamos a los demás, en nuestra capacidad de perdonar, amar y servir sin esperar nada a cambio. Somos el resultado de lo que fuimos. Y aunque no recordemos conscientemente nuestras vidas anteriores, sus marcas están impresas en nuestra psique, en nuestras inclinaciones naturales, en nuestros conflictos internos y principalmente en nuestro nivel de conciencia. Uno de los medios más claros para evaluar nuestro grado de evolución espiritual es observar nuestras reacciones emocionales ante las pruebas de la vida. La forma en que enfrentamos el dolor, la pérdida, la injusticia o la traición dice mucho sobre cuán maduro está nuestro espíritu. El espíritu que ha vivido muchas experiencias y ha aprendido con ellas no se deja arrastrar por el odio, ni por el deseo de venganza. No se rebela contra las pruebas ni maldice su destino. Por el contrario, acepta, reflexiona, busca entender y actúa con serenidad, aun cuando el corazón esté herido. Este equilibrio emocional es una de las señales más claras de evolución. El médico y escritor espírita Jorge Andrea, en su obra Forças Sexuais da Alma,
profundiza en cómo las experiencias vividas en otras encarnaciones influyen en nuestra estructura emocional y mental. Él explica que muchos de los conflictos psíquicos que enfrentamos hoy son ecos de desequilibrios que el alma arrastra desde el pasado. Las culpas no superadas, los traumas no resueltos, los deseos reprimidos o exacerbados actúan como núcleos de tensión que alteran nuestra percepción de la realidad. A través de la reencarnación, el espíritu es llevado poco a poco a enfrentar esos núcleos, disolverlos y transformarlos en sabiduría. Por eso, comprender nuestras emociones más profundas, nuestros impulsos y bloqueos, es una vía segura para reconocer nuestro nivel de evolución y lo que aún necesita ser trabajado. Otro punto fundamental es analizar nuestras tendencias naturales. Hay personas que desde temprana edad demuestran inclinaciones hacia la caridad, la compasión, el estudio espiritual, la música, la medicina, el arte. Estas aptitudes no surgieron al azar. Son habilidades cultivadas en vidas anteriores, perfeccionadas a lo largo de siglos y que ahora se manifiestan innatos. De igual forma, nuestras dificultades más persistentes, como el orgullo, la intolerancia, la impaciencia o la dependencia emocional, también son herencias de un pasado que aún clama por sanación. Así, cada virtud conquistada y cada debilidad persistente son indicativos del punto evolutivo en el que nos encontramos. No se trata de compararnos con los demás, sino de observarnos con honestidad y humildad. El orgullo espiritual es un gran obstáculo en el camino evolutivo. Creer que ya hemos alcanzado un alto grado de luz por el simple hecho de estudiar doctrinas elevadas o participar en actividades religiosas puede ser una ilusión peligrosa. El verdadero conocimiento espiritual se mide en la práctica diaria, en los momentos en que la vida nos pone a prueba y debemos decidir entre el ego y el amor. El espíritu elevado no necesita reconocimiento ni aplausos. Su paz interior es su mayor recompensa. En la obra Psicología Espírita, Jorge Andrea también resalta que el alma posee una memoria profunda, aún inaccesible al consciente, pero activa en el inconsciente. Esta memoria espiritual es la que nos impulsa hacia ciertas experiencias, atrae a determinadas personas y nos coloca en escenarios que reflejan nuestras necesidades evolutivas. A través de la introspección, la oración sincera y la reforma íntima, podemos acceder gradualmente a esa sabiduría interna y comprender mejor quiénes somos y qué vinimos a aprender. La evolución no se mide en años ni en conocimientos acumulados, sino en transformación íntima y capacidad de amar incondicionalmente. Otro aspecto revelador es nuestra capacidad de perdón. Perdonar no es olvidar ni justificar el mal. Es liberarnos del odio, del resentimiento, de la necesidad de venganza. El alma que ya comprendió la ley del amor sabe que aferrarse al dolor solo prolonga su sufrimiento. Perdonar es una de las conquistas más difíciles y al mismo tiempo uno de los mayores indicativos de evolución espiritual. Quien perdona se libera, y solo el espíritu que ya ha vivido mucho, que ya ha sufrido y ha aprendido con el sufrimiento, es capaz de perdonar verdaderamente desde el corazón. La compasión también es un signo claro de madurez espiritual. No se trata solo de sentir lástima, sino de comprender el dolor ajeno como si fuera propio. El alma evolucionada no juzga con dureza, no señala con superioridad, sino que extiende la mano, escucha, consuela y ampara. Ha comprendido que todos estamos en el mismo camino y que cada uno tiene su propio ritmo. La compasión nace de la humildad y del entendimiento profundo de la ley de causa y efecto. Saber que quien hoy cae, tal vez ayer estuvo en pie, y que quien hoy brilla, en otras vidas puede haber sido sombra, nos da una visión más justa y amorosa del mundo. Por último, una señal inequívoca de evolución espiritual es la voluntad de mejorar. No importa cuán lejos estemos de la perfección, lo que importa es el esfuerzo sincero por ser mejores cada día. El deseo de superar nuestras imperfecciones, de servir más, de comprender más, de amar más. Este anhelo de transformación viene del alma que ya ha despertado, que recuerda, aunque vagamente, su origen divino,
y que anhela volver a él. Como escribió André Luis, por medio de Chico Xavier, toda alma que busca la luz ya está iluminada, en parte, pues nadie busca lo que no conoce. Así, si deseamos saber en qué punto de nuestra evolución estamos, no necesitamos mirar al cielo, sino hacia adentro. Observemos nuestras emociones, nuestros valores, nuestras elecciones, nuestras reacciones ante el dolor y la injusticia. Miremos con honestidad nuestras sombras, pero también reconozcamos nuestras luces. Porque el autoconocimiento es el primer paso hacia la libertad del espíritu. Y cuanto más conscientes somos de lo que ya conquistamos y de lo que aún falta por conquistar, más preparados estaremos para seguir avanzando en esta maravillosa y eterna jornada hacia la plenitud espiritual. ¿Cómo la encarnación actual está influenciada por las vidas pasadas? La vida que llevamos hoy no es fruto del azar ni de una casualidad cósmica. Es el resultado preciso de una planificación espiritual elaborada con sabiduría y amor. En 1900, la cual cada detalle, familia, lugar de nacimiento, condiciones físicas, desafíos personales, fue cuidadosamente elegido para favorecer nuestro progreso. Según la literatura espírita, especialmente en las enseñanzas de Divaldo Franco, nuestras vidas pasadas ejercen una influencia directa, profunda y constante sobre nuestra existencia actual. Nada es por casualidad. Todo lo que enfrentamos, sentimos o deseamos, nace de un largo recorrido de experiencias que el espíritu ha vivido a lo largo de las eras. Divaldo, en obras como Reencarnación y Evolución, y en las revelaciones traídas por su guía espiritual Johanna de Angelis, nos muestra que cada encarnación es una página nueva escrita en el libro eterno de nuestra alma. Sin embargo, esta página no comienza en blanco. Está impregnada de los rastros del ayer, de nuestras acciones, pensamientos, emociones, intenciones y omisiones. El espíritu, al retornar a la carne, trae consigo los registros profundos de lo que vivió. Aunque el olvido momentáneo de las vidas pasadas sea una bendición divina que nos permite recomenzar sin las culpas ni rencores acumulados, lo esencial permanece grabado en el inconsciente. Allí, como raíces invisibles, germinan nuestras tendencias, habilidades, miedos, bloqueos emocionales y hasta las simpatías y antipatías inexplicables. Cuando miramos nuestra vida con profundidad, podemos percibir que muchas situaciones se repiten, relaciones difíciles con ciertas personas, desafíos en áreas específicas, obstáculos emocionales que parecen no tener origen en esta vida. Estos son ecos del pasado. Una mujer que desde 1960 niña teme al fuego sin haber vivido ningún trauma relacionado. Puede estar rememorando inconscientemente una vida en la que murió quemada. Un hombre que siente una afinidad inmediata con la música, aunque nunca haya estudiado, probablemente cultivó ese talento en encarnaciones anteriores. Una persona que lucha contra adicciones puede estar enfrentando de nuevo desequilibrios no superados en el ayer. Así, nuestra vida actual se presenta como una oportunidad valiosa para sanar, reequilibrar y continuar el camino evolutivo. Divaldo también resalta que, antes de reencarnar, el espíritu participa, con el auxilio de mentores espirituales, de la programación de su existencia. Esta planificación, que ocurre en el plano espiritual, considera no solo las deudas morales del pasado, sino también las conquistas alcanzadas, las oportunidades de aprendizaje y los desafíos necesarios para la expansión de la conciencia. En esta etapa, se elige el cuerpo físico, que puede venir con limitaciones para estimular la humildad o la compasión, la familia, que suele reunir afectos y desafectos del pasado, el entorno social, con sus pruebas específicas, y los talentos, que facilitarán el cumplimiento de la misión en la Tierra. Nada en nuestra existencia es fortuito. Las enfermedades, los encuentros afectivos, las separaciones, las pérdidas, los sueños frustrados y los logros inesperados son piezas de un gran rompecabezas espiritual, cuya imagen final es nuestra transformación íntima. Como dice Divaldo, la vida no es injusta, es pedagógica.
Ella nos coloca exactamente donde necesitamos estar para aprender las lecciones que aún no dominamos. Si ayer fuimos negligentes, hoy enfrentamos responsabilidades que exigen disciplina. Si usamos mal el poder, renacemos en condiciones de humildad para reeducar nuestro ego. Si herimos con palabras, ahora somos invitados al silencio y a la escucha empática. La influencia de las vidas pasadas también se manifiesta en los vínculos kármicos. Muchas veces, renacemos junto a espíritus con quienes tuvimos relaciones conflictivas en el pasado, con el fin de reparar errores, aprender a amar y reconstruir la armonía perdida. Un padre severo puede haber sido en otra vida un hijo rebelde. Una madre sobreprotectora puede estar intentando compensar el abandono que practicó en el pasado. Una pareja con conflictos intensos puede estar viviendo una oportunidad de redención mutua. Estos lazos, aunque a veces dolorosos, son preciosos caminos de aprendizaje y evolución espiritual. Joana de Angelis, a través de Divaldo, nos enseña que muchas de nuestras dificultades emocionales, como la ansiedad, la depresión, los complejos de inferioridad y las fobias, tienen raíces profundas en las experiencias del pasado espiritual. Son heridas no sanadas que resurgen en la existencia actual, buscando liberación. Por eso, el autoconocimiento y la psicoterapia espiritual, aliados a la oración, el estudio y la práctica del bien, son herramientas fundamentales para que podamos comprender y superar los reflejos negativos del ayer. Otro punto importante es que nuestras virtudes actuales también son frutos del esfuerzo en encarnaciones anteriores. La bondad, la paciencia, la fe, la generosidad no nacen de la noche a la mañana. Son conquistas del alma, construidas con sacrificio, errores y aciertos a lo largo de muchas vidas. Si hoy somos más comprensivos, es porque en el pasado ya experimentamos el dolor de la incomprensión. Si amamos con más profundidad, es porque ya sufrimos con las pérdidas. Todo lo que somos es resultado de todo lo que ya vivimos. Por eso, es fundamental mirar nuestra vida con gratitud y responsabilidad. Agradecer por las bendiciones, por las oportunidades y también por las pruebas. Y asumir la responsabilidad de hacer de esta encarnación una etapa significativa en nuestro camino eterno. Como afirma Divaldo Franco, la reencarnación no es castigo, sino oportunidad sagrada de reparación y progreso. Estamos aquí para crecer, para servir, para amar más y mejor. Así, comprender cómo nuestras vidas pasadas influyen en la encarnación actual no debe ser motivo de miedo ni de culpa, sino de esperanza. Porque si el pasado nos trajo hasta aquí, es señal de que ya superamos mucho. Y si aún tenemos desafíos, es porque Dios confía en nuestra capacidad de transformarlos en luz. La vida es una escuela, y cada encarnación, una clase esencial. Aprovechemos esta bendita oportunidad con coraje, lucidez y gratitud. Porque todo lo que hacemos hoy se reflejará en el mañana eterno de nuestra alma. ¿Por qué algunas personas tienen vidas más fáciles y otras más difíciles? La vida humana, a simple vista, parece marcada por profundas desigualdades. Hay quienes nacen rodeados de amor, recursos materiales, salud y oportunidades. Mientras tanto, otros enfrentan desde el nacimiento la pobreza extrema, el abandono, la enfermedad o la violencia. Esta disparidad desconcierta y, para muchos, parece una cruel injusticia. ¿Por qué unos gozan de privilegios mientras otros apenas sobreviven? ¿Dónde está la justicia divina en medio de tanta diferencia? Para responder a estas preguntas con profundidad, es necesario mirar más allá del horizonte de una sola existencia. Y es justamente en el estudio de las vidas pasadas, como lo hacen grandes pensadores del espiritismo como Herminio C. Miranda, donde encontramos las respuestas que apaciguan el corazón. En su obra, La memoria y el tiempo, Herminio C. Miranda aborda de forma profunda el fenómeno de la regresión de memoria, revelando que las experiencias que el alma vive no se pierden, sino que se acumulan en una especie de archivo espiritual que influye de manera directa en la encarnación presente. Él afirma que somos herederos de nosotros mismos, arrastrando de vida en vida los resultados de nuestras acciones,
pensamientos y decisiones. Desde esa perspectiva, lo que parece ser una vida injustamente difícil o extrañamente fácil es, en verdad, el reflejo de un proceso educativo y restaurador que respeta las leyes divinas de causa y efecto. Cuando vemos a una persona viviendo, en abundancia, con una familia armoniosa, acceso a buena educación y sin grandes sufrimientos, podemos estar ante un espíritu que ya pasó por muchas pruebas dolorosas en el pasado y que ahora recoge los frutos de sus buenas elecciones. No se trata de favoritismo divino, sino de mérito espiritual. Este ser puede estar viviendo una encarnación de descanso relativo, en la que sus pruebas se presentan de formas más sutiles, como desafíos morales o responsabilidades colectivas. A veces, el alma que vive en comodidad material enfrenta una prueba tan difícil como la pobreza. La prueba de saber usar correctamente los bienes, el poder, el conocimiento y la libertad. Por otro lado, aquellos que atraviesan pruebas duras, como enfermedades graves, escasez, abandono o traumas, no están siendo castigados por un Dios cruel, sino que están en un proceso de regeneración profunda. Estas condiciones, por más difíciles que parezcan, fueron muchas veces elegidas por el propio espíritu antes de reencarnar, con el objetivo de acelerar su evolución. Como explica Herminio, a través de innumerables casos clínicos y regresiones documentadas, muchos sufrimientos actuales tienen origen en comportamientos del pasado que generaron desequilibrios. No se trata de venganza divina, sino de una oportunidad sagrada de reajuste. Un alma que abusó de la riqueza en otra vida, promoviendo miseria y explotación, puede escoger renacer en la pobreza para sentir en la piel el dolor que causó, desarrollando así empatía y compasión. El sufrimiento, por tanto, no debe ser visto como un castigo, sino como un recurso terapéutico del alma. En la memoria y el tiempo, Herminio relata casos en los que personas atormentadas por depresiones inexplicables, fobias o sentimientos de culpa sin causa aparente, accedieron, bajo orientación terapéutica adecuada, a recuerdos de vidas pasadas en los que cometieron errores graves. Al revivir estas experiencias y comprender su origen, el sufrimiento actual adquiría sentido y el proceso de sanación podía comenzar. Esta visión nos permite entender que la justicia divina opera de manera silenciosa pero perfecta. Imaginemos, por ejemplo, a una mujer que vive en extrema pobreza, sola, criando varios hijos sin apoyo alguno. A los ojos del mundo, puede parecer una víctima del destino, pero a los ojos del espíritu, puede ser una alma profundamente valiente, que eligió esa experiencia para redimirse, para desarrollar virtudes como la paciencia, la fuerza interior, la entrega. Puede estar rescatando errores cometidos en vidas anteriores, como cuando abandonó a sus hijos o despreció la maternidad. O puede estar aprendiendo por primera vez a amar incondicionalmente, a ser útil desde el anonimato. El dolor que vive no es en vano, es medicina espiritual. Del mismo modo, un empresario exitoso, respetado socialmente, puede parecer alguien favorecido por la vida. Sin embargo, puede estar enfrentando pruebas internas complejísimas. La prueba del orgullo, del ego, del apego al poder. Puede estar repitiendo patrones de conducta nocivos de otras encarnaciones y sin la vigilancia adecuada, puede caer nuevamente en errores que traerán consecuencias futuras. Lo que importa, en realidad, no es si la vida es fácil o difícil, en términos materiales, sino cómo cada uno responde espiritualmente a sus propias circunstancias. Herminio también enfatiza que no siempre las pruebas se relacionan con culpas pasadas. Muchas veces, el espíritu ya ha alcanzado un alto nivel de conciencia y elige situaciones difíciles por amor. Se ofrece como instrumento del bien, aceptando el sufrimiento para inspirar a otros, para abrir caminos de luz donde hay oscuridad. Estos espíritus misioneros, aunque parezcan sufrir mucho, vibran en un nivel elevado y no se quejan, pues saben que cada lágrima derramada con amor es semilla de esperanza para el mundo. La visión espírita, por tanto, nos invita a salir de la postura de víctimas y asumir una posición activa frente a la vida, en lugar de compararnos con los demás y preguntarnos, ¿por qué yo?
debemos mirar hacia adentro y reflexionar. ¿Para qué estoy viviendo esto? Todo tiene un propósito. El dolor, cuando es comprendido, se transforma en herramienta de crecimiento. La alegría, cuando es bien vivida, se transforma en gratitud. La desigualdad aparente entre las existencias humanas no es una injusticia, sino parte de un plan pedagógico divino que respeta la libertad de cada espíritu y su proceso evolutivo individual. Además, comprender esta dinámica espiritual despierta en nosotros la compasión. Dejamos de juzgar al otro por su condición social, su enfermedad o sus errores, y pasamos a ver al ser humano como un espíritu en proceso, cargando una historia que desconocemos. Nos volvemos más humildes, más fraternos, más amorosos. Entendemos que hoy podemos estar en una situación privilegiada, pero mañana, en otra encarnación, podemos enfrentar lo opuesto. Y lo que determinará la calidad de nuestras futuras experiencias es precisamente cómo vivimos esta vida, aquí y ahora. Como bien decía Herminio C. Miranda, el tiempo y la memoria están entrelazados en un tejido invisible que da forma a nuestras realidades. Comprender el pasado es iluminar el presente y preparar el futuro. Que esta comprensión nos ayude a vivir con más responsabilidad, gratitud y amor, reconociendo que cada alma está en su justo lugar, enfrentando las lecciones que necesita para avanzar. Porque, al final, lo que importa no es cuán fácil o difícil fue la vida, sino cuánto aprendimos, cuánto amamos y cuánto transformamos nuestro interior. Cómo la pobreza puede influir en nuestra evolución espiritual. En el tejido invisible del destino, hay almas que eligen, antes de nacer, vivir bajo el peso de la pobreza. A primera vista, esta condición parece un castigo, una fatalidad o una injusticia social. Pero, bajo la luz de la espiritualidad revelada por el espiritismo, especialmente en las obras psicografiadas por Chico Xavier, como No Solar, comprendemos que la pobreza puede ser una de las más poderosas escuelas del alma. No por lo que quita, sino por lo que enseña. No por las limitaciones materiales, sino por la riqueza de virtudes que puede despertar. Humildad, solidaridad, paciencia, resignación, fe y, sobre todo, amor desinteresado. En No Solar, André Luis, el espíritu que narra su trayectoria, después de la muerte, describe con profundidad el valor del sufrimiento bien vivido. En sus relatos, encontramos referencias a espíritus que, aún viviendo en la más extrema pobreza en la tierra, habían conquistado grandeza espiritual por la forma como enfrentaron sus pruebas. A menudo, estos espíritus, al llegar al plano espiritual, eran recibidos con honra y respeto, debido a su coraje moral, su capacidad de perdonar, su abnegación silenciosa y su dedicación al prójimo, incluso cuando ellos mismos tenían poco o nada que ofrecer. La pobreza, entonces, no es un castigo, sino una herramienta, una condición temporal dentro de una única existencia que puede transformar el espíritu si éste la vive con conciencia, dignidad y fe. Muchos, antes de reencarnar, eligen la pobreza como un camino de reparación o de aprendizaje. Algunos, porque en vidas pasadas malgastaron la riqueza, explotaron a otros o fueron indiferentes al sufrimiento ajeno. Otros, porque desean desarrollar valores que solo el contacto con la escasez puede ofrecer. En ambos casos, la pobreza funciona como una oportunidad de evolución, no como una condena. Imaginemos, por ejemplo, el espíritu de un antiguo señor feudal que en vidas pasadas abusó del poder y acumuló riquezas sin compasión. Al tomar conciencia de sus errores en el mundo espiritual, comprende que necesita transformarse, sentir en la piel lo que antes causó. Entonces, decide reencarnar en un hogar humilde, con pocas oportunidades, para que pueda valorar el trabajo, honesto, aprender a compartir, sensibilizarse con el dolor humano y abrir su corazón. En esta nueva vida, nada será fácil, pero cada día será una chance de redención. También están aquellos espíritus más avanzados, que ya han superado
la necesidad del confort material y eligen la pobreza como una forma de servir mejor. Espíritus misioneros que nacen en ambientes de privación para ser faros de esperanza, luz en medio del caos, instrumentos del amor divino. Son madres que crían a sus hijos con dignidad a pesar de las carencias, líderes comunitarios que luchan por justicia, jóvenes que no se rinden ante la falta y aún así sueñan, estudian, ayudan. Son ellos los verdaderos héroes silenciosos de la humanidad. Chico Xavier, en diversas entrevistas y psicografías, relató casos conmovedores de espíritus que, en la pobreza, alcanzaron el más alto grado de evolución. Uno de estos casos es el de una anciana que vivió en la calle, sin familia, sin nombre, pero que dedicaba su tiempo a consolar a otros mendigos, a orar por los niños, a ofrecer una sonrisa a quien pasaba. A los ojos del mundo, era una nadie. Pero en el plano espiritual, su luz era tan intensa que iluminaba a muchos. En palabras de Emmanuel, su mentor espiritual, el amor no necesita de riquezas, y la pobreza no es impedimento para servir a Dios. Este punto de vista transforma completamente nuestra comprensión del sufrimiento material. Si observamos la pobreza apenas desde el prisma social o económico, veremos apenas desigualdad, carencia y dolor. Pero si abrimos la visión espiritual, veremos un escenario de pruebas justas, desafíos escogidos, misiones elevadas. La pobreza desnuda al ser humano, le quita las máscaras, lo lleva al límite de sus fuerzas, y es ahí donde se revela su verdadera grandeza o su necesidad de aprender más. En las favelas, en los barrios olvidados, en los rincones más humildes del mundo, existen espíritus luminosos, viviendo vidas aparentemente invisibles, pero realizando enormes conquistas espirituales, padres que se sacrifican por sus hijos, mujeres que luchan cada día con dignidad, jóvenes que escapan del crimen y siguen el camino del bien. Todo esto es mérito espiritual. Todo esto cuenta, pesa y brilla en el mundo espiritual. Como decía Chico Xavier, no importa si el cuerpo está descalzo, si el plato está vacío, si la casa está rota, lo que importa es si el alma está en paz, si el corazón está limpio, si las manos están dispuestas a ayudar. Por supuesto, vivir en la pobreza también implica grandes riesgos espirituales. El hambre, la falta de recursos y la desesperanza pueden empujar al ser humano hacia el crimen, el resentimiento, la rebelión. Pero incluso en estos casos, Dios no castiga. Él comprende y envía oportunidades constantes de transformación, un acto de bondad, una oración sincera, un gesto de fe en medio de la miseria puede tener un valor inmenso en el plano espiritual. Porque no es el sufrimiento lo que eleva al espíritu, sino la forma en que lo enfrenta. La sociedad, muchas veces, juzga a los pobres como fracasados, improductivos o cargas sociales, pero el plano espiritual tiene otro criterio. Allá, no se valoran los títulos ni las cuentas bancarias, se valoran los corazones. En No Solar, vemos claramente que espíritus que fueron poderosos y ricos en la tierra, muchas veces llegan al mundo espiritual en condiciones lamentables, porque no supieron usar sus dones. Mientras tanto, espíritus humildes, anónimos, sin ningún reconocimiento en vida, son recibidos con alegría, rodeados de respeto, porque supieron amar, perdonar y servir. Por eso, debemos mirar a la pobreza con otros ojos, no con lástima o desprecio, sino con respeto, porque cada ser humano que lucha para vivir con dignidad en medio de la escasez es un guerrero del espíritu. Y nosotros, que tal vez tengamos más recursos, debemos preguntarnos cómo estamos usando nuestras bendiciones, porque muchas veces la verdadera pobreza está en los corazones fríos, indiferentes, cerrados al dolor ajeno. En este escenario, la caridad se vuelve aún más esencial, pero no una caridad que humilla o se exhibe, sino una caridad que escucha, que acoge, que ofrece oportunidades, que abraza con amor. Como enseñó Chico Xavier, la caridad no es dar lo que sobra, es dar de sí mismo.
Y muchas veces, la mayor caridad es ofrecer esperanza, es mirar al pobre como un igual, como un hermano en camino. En conclusión, la pobreza es una de las muchas formas que la vida usa para enseñar al alma. Es una escuela exigente, sí, pero profundamente transformadora. Bajo la visión del espiritismo, ella no es motivo de vergüenza, sino de aprendizaje. Quien la vive con humildad y perseverancia, avanza pasos enormes en su jornada espiritual. Y quien la observa desde fuera, tiene la oportunidad de desarrollar empatía, solidaridad y gratitud. Porque al final, lo que define nuestro destino eterno no es cuánto teníamos, sino cuánto aprendimos a amar. ¿Cómo las enfermedades pueden influir en nuestra evolución espiritual? ¿Y cuál es su relación con vidas pasadas? Cuando el cuerpo se debilita, cuando la carne duele y la medicina se muestra limitada, muchas veces el alma despierta. Es en el lecho del dolor donde el espíritu, por fin, se vuelve hacia adentro y comienza a preguntar: ¿por qué yo? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Cuál es el sentido de este sufrimiento? Desde la óptica del espiritismo, las enfermedades no son meramente accidentes biológicos o castigos divinos, sino instrumentos profundos de aprendizaje y evolución. No hay azar en el universo. Cada célula alterada, cada órgano comprometido, cada padecimiento físico tiene, muchas veces, una raíz en la historia del alma, escrita mucho antes del nacimiento. La escritora Amalia Domingo Soler, una de las pioneras del espiritismo en lengua española, exploró de manera sensible y profunda la relación entre el sufrimiento físico y las vivencias de existencias anteriores. En sus obras, especialmente en Memorias del Padre Germán, Amalia relata casos reales, obtenidos a través de la mediumnidad, donde las enfermedades actuales eran la consecuencia de actos de orgullo, crueldad, negligencia o abuso cometidos en vidas pasadas. No como forma de venganza divina, sino como una oportunidad de redención, una respuesta natural de la ley de causa y efecto que rige el universo moral. Pensemos en el caso de una mujer que nace con una enfermedad degenerativa, desde la infancia condenada a una silla de ruedas. Para la mirada limitada de la materia, su existencia parece marcada por la injusticia. Pero bajo la luz de la espiritualidad, descubrimos que en otra vida, esa misma alma utilizó su poder físico para someter, para oprimir, para dañar. Hoy, al vivir la limitación, aprende el valor de la paciencia, la dependencia amorosa, el respeto por el dolor ajeno. Su enfermedad no es un castigo, sino una escuela, y más aún, es una conquista, porque aceptar, antes de reencarnar, pasar por tales pruebas, exige una valentía espiritual enorme. Amalia nos recuerda que el cuerpo es apenas un vehículo, un instrumento transitorio del alma. Cuando este vehículo se encuentra averiado, no significa que el espíritu esté perdido, sino que está siendo depurado, tal como el oro que necesita ser fundido para eliminar sus impurezas. Muchas enfermedades funcionan como filtros kármicos, mecanismos de drenaje de energías tóxicas acumuladas por siglos. El alma, al pasar por el crisol del sufrimiento físico, va limpiando capas de orgullo, egoísmo, vanidad, odio, hasta que purificada, pueda brillar con su luz original. En la narrativa de Amalia, encontramos historias de ciegos que, al no ver con los ojos materiales, desarrollan una visión espiritual aguda, de sordos que aprenden a escuchar con el corazón, de enfermos terminales que, en sus últimos días, se tornan sabios, amorosos, pacificadores. La enfermedad, entonces, puede ser una bendición disimulada, un llamado del alma para redirigir el rumbo, para despertar del automatismo, para descubrir lo esencial. No son pocas las personas que, después de enfrentar una grave enfermedad, cambian completamente su vida, abandonan el orgullo, reconcilian con familiares, se abren al perdón, se entregan al servicio del prójimo. Pero no todas las enfermedades tienen raíz en el pasado lejano. Algunas son pruebas elegidas por el espíritu antes de encarnar, con el fin de acelerar su evolución.
Otras son fruto del desequilibrio emocional en la vida actual, resentimientos acumulados, culpas no resueltas, odios silenciados. El cuerpo, como espejo del alma, refleja lo que ella guarda en su interior. Por eso, la cura completa no siempre viene del medicamento, sino de la transformación interior. A veces, lo que cura no es el bisturí ni la química, sino el perdón, la fe, el amor. La medicina espiritual, que Amalia defendía con tanta vehemencia, no niega la ciencia, pero va más allá. Propone un tratamiento integral, cuerpo, mente y espíritu. Nos invita a mirar nuestras dolencias no como enemigos, sino como mensajeros. Nos enseña a dialogar con nuestras enfermedades, a preguntarles qué quieren enseñarnos, qué hábitos debemos cambiar, qué heridas del alma necesitan ser sanadas. En este proceso, descubrimos que la salud no es solo ausencia de dolor, sino presencia de paz. Una historia impactante que ella relata es la de un hombre que, en el siglo anterior, había sido verdugo. Su oficio era ejecutar a los condenados, y lo hacía sin remordimiento. En su reencarnación siguiente, nació con una malformación congénita en los brazos, imposibilitado de mover las manos. Desde pequeño, fue motivo de burlas, rechazo y abandono. Pero en su interior, su alma redimida aceptó la prueba como un acto de justicia y crecimiento. Aprendió a escribir con los pies, se tornó poeta, y dedicó su vida a consolar a los que sufrían. Su enfermedad fue el medio por el cual se convirtió en instrumento de luz. Este tipo de relato no busca generar culpa, sino conciencia. No estamos condenados por nuestros errores pasados, estamos invitados a transformarlos. La enfermedad, cuando comprendida desde el plano espiritual, se torna menos temida y más aceptada. No deja de doler, no deja de ser difícil, pero gana un propósito, y cuando el sufrimiento gana sentido, se convierte en camino de redención. Amalia también afirmaba que muchas veces el enfermo es un espíritu adelantado que aceptó cargar ese fardo para ayudar a otros. Hay niños que, desde temprana edad, enfrentan enfermedades graves y aún así irradian serenidad, sabiduría, amor. Son espíritus elevados que vienen a despertar compasión en sus padres, fe en los médicos, humanidad en los indiferentes. A veces, el dolor de uno es el impulso de transformación de muchos. En este sentido, no podemos juzgar ni comparar dolores. Cada alma tiene su historia, sus deudas, sus propósitos. Lo que para uno parece insoportable, para otro puede ser una lección suave. Lo importante es que sepamos acoger nuestras pruebas con confianza en la justicia divina. Comprender que el cuerpo enfermo no es sinónimo de alma fracasada, sino de alma en proceso de evolución. Por eso, al mirar a alguien enfermo, no veamos apenas el sufrimiento, sino también el coraje. La enfermedad no disminuye el valor de un ser humano, al contrario, puede engrandecerlo. Y si nosotros estamos en la posición de ayudar, como familiares, profesionales de la salud, amigos, que lo hagamos con compasión, sin juicio, ofreciendo no solo medicinas, sino también afecto, esperanza, espiritualidad. En conclusión, las enfermedades son capítulos profundos en el libro de la evolución del alma. A través de ellas, se revelan memorias olvidadas, se limpian heridas antiguas, se fortalecen virtudes dormidas. Son pruebas, sí, pero también bendiciones. Bajo la luz del espiritismo, y guiados por los relatos de Amalia Domingo Soler, comprendemos que sufrir no es ser castigado, sino ser amado por un Dios que desea nuestra cura más profunda, la del alma. Y es en ese proceso que, poco a poco, nos tornamos seres más luminosos, más sabios, más humanos, más espirituales.